Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Cosmovisión Prehispánica Mesoamericana. Yo soy la maestra América Nava y como primer preámbulo al curso, para ya adentrarnos a lo que fueron las culturas, las civilizaciones de manera somera y general en Mesoamérica, antes tenemos que hablar de cómo fue el poblamiento del mismo continente, ¿sí? No quiero adentrarme mucho en fechas porque ni en años, porque sé que no todos los que están tomando el curso pues son colegas, así es de que, y es complicado a veces entender esta parte, así es de que nos vamos a ir de una manera más general, más relajada, para tratar de entender cuál era el contexto en el que llegan los primeros pobladores. Bien, aquí tenemos una imagen de los primeros pobladores en el periodo cuaternario. Este periodo cuaternario también se le conoce como la era del hielo y la parte que le va a tocar a América será la glaciación de Würm para la parte de Alemania, conocida como Wisconsin también, ya para la parte que le toca a América. Este periodo cuaternario más o menos comienza hace 2 millones de años y se va a dividir básicamente en dos periodos, que es el Pleistoceno y el Holoceno, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo son los cambios de un periodo a otro. Aquí en este momento, donde se vivía toda la superficie terrestre, una glaciación que ocupaba el 40% de la superficie. Por otro lado, los hielos ascendieron a grandes capas, lo cual hizo que también el nivel del mar descendiera hasta 130 metros, de 100 a 130 metros en algunos lugares. Esto no se va a dar en toda la superficie terrestre, va a ir cambiando de un periodo al Holoceno, va a ir descendiendo, van a bajar los hielos, va a comenzar un deshielo y pronto van a comenzar a aparecer los pastos. Bien, ¿qué tipo de personas o de habitantes van a llegar en aquel momento? Los hombres van a salir de África, se va a expandir los homínidos de África y los homínidos que van a llegar hasta América serán el Homo sapiens. ¿Cómo sabemos que son Homo sapiens? Bien, vienen siguiendo, son cazadores recolectores, nómadas, que vienen siguiendo pues de alguna manera a los animales, la flora y la fauna, que a su vez esta flora y fauna también está persiguiendo pues los pastos y está buscando la parte del deshielos. Con el 40% de la superficie siendo hielo y otra parte de superficie terrestre al descubierto, estos primeros pobladores van a poder cruzar de la parte de Europa hacia, por el estrecho de Bering, van a cruzar hacia América por la parte de Alaska. Esa es una teoría y estamos más adelante vamos a ver los debates que hay sobre eso. Bien, aquí vemos otra vez las características. En la época del Pleistoceno está hace 2 millones de años y luego va a pasar a hace 10.000 años la época del Holoceno, ¿sí? De alguna manera todavía estamos viviendo una posglaciación, por ahí se comenta. Estamos viendo aquí la evolución de los homínidos, el periodo cuaternario junto con la época del Pleistoceno será una de las más importantes porque vamos a ver una evolución muy grande de estos homínidos para llegar a ser el Homo sapiens en América. Luego vamos a ver cómo el hombre, debido a los cambios climáticos que envolvían este periodo cuaternario, va a tener grandes evoluciones también y se va a comenzar a volver sedentario, ¿sí? Sin embargo, ellos llegan siendo cazadores recolectores. Aquí tenemos una gráfica que posteriormente, cuando les pase el material, van a poder apreciar más de manera más detallada. Vemos que no solamente hubo una glaciación, en realidad son 4 las más importantes. Sin embargo, la que a nosotros nos ocupa, porque es el momento en que llegan estos primeros habitantes, será la glaciación de Würm, que sucede entre 140.000 años y hace 80.000 años, ¿sí? Ya en el periodo Pleistoceno. Y bueno, aquí pueden ver más a detalle. Es un periodo de grandes cambios climáticos, de suelo,
de flora, de fauna, de evolución de los animales, de evolución de los mismos homínidos, que por eso es muy característico. ¿Cuál va a ser el impacto de todos estos cambios que están envolviendo? Bien, por un lado vamos a tener que el planeta prácticamente se vuelve mucho más frío en su clima. Sin embargo, va a haber otros espacios como por ejemplo África, va a ser un espacio muy árido, seco. No nos vayamos con la idea de que la superficie terrestre estaba congelada. En realidad había otras superficies que en realidad eran desérticas, como es el caso de África y otra parte baja en Europa. Otro impacto que vamos a tener es que se van a congelar las zonas de agua dulce en varios lugares del planeta. El hecho que descienda tantos metros el mar va a dejar por fuera grandes cuevas que hoy pues ocupan cenotes, que son cavidades que están dentro de lagos o dentro de cenotes, y que vamos a encontrar muchos restos de estos hombres. Desde hace 14,000 años se han encontrado, por ejemplo en el caso de Yucatán. ¿Y por qué los encontramos? Justamente por este descenso del nivel del mar. Era que los hombres podían entrar a hacer rituales de enterramientos, rituales de ofrendas, y que por eso ahora estas cuevas que quedaron inundadas, ¿sí? Pues ya solamente son descubiertas con arqueología acuática, ¿sí? La cual es bastante costosa y difícil. También esto es un factor para que todavía se encuentre en debate sobre la antigüedad y la procedencia de estos primeros habitantes. En realidad quizá mucho se encuentre debajo del agua, ¿no? Sea en el mar o sea en algunos lagos. Otra parte, vamos a ver que algunas zonas van a quedar pegadas continentalmente, van a quedar muy pegadas con una facilidad de cruzar de una superficie a otra, como en el caso de Japón, Corea y Filipinas e Indonesia, que se encontraban pegados literalmente. Por ahí vamos a tener un debate donde también una procedencia de los primeros habitantes se van a dar de este lugar, ¿no? Y que van a encontrar algunas semejanzas. Bien, aquí vemos el ejemplo de lo que se ocupaba con los hielos en la superficie terrestre. Vemos que sobre todo en la parte norte de América, la parte que ocupa Chile, desde Venezuela más o menos a Chile, vemos desértica, seca, la parte de África. Por aquí, en lo que hoy serían las repúblicas rusas, también están ahí con algunos hielos. La parte de Siberia está tremendamente congelada, que es lo que se va a aprovechar porque prácticamente queda la superficie terrestre. Hay un puente terrestre entre lo que sería Siberia hacia Alaska, ¿no? Y bueno, vamos a ver que también la parte europea, va a haber otro debate sobre la procedencia también de otros habitantes por el Atlántico, ¿no? Lo que vamos a ver más adelante. Otra parte interesante y que llama la atención es cómo estas islas en algún momento de este periodo que ocupa tantos millones de años, en algún momento estuvieron pegadas toda esta cantidad de islas que no tengo el dato exacto, creo que son como 19,000 islas las que estuvieron en algún momento pegadas y que hacen una zona austral con Polinesia y todos estos lugares también malayos, y que también vamos a tener por ahí otra disertación en la procedencia de los primeros habitantes. ¿Qué pasa cuando cruzan por el estrecho de Bering? Se van a encontrar en Alaska, pero no van a poder avanzar mucho porque hay grandes bloques de hielo, los cuales no permiten cruzar. ¿Cuándo lo van a hacer? Pues hasta que pasen otros miles de años y que comience a descender, que se comiencen a descongelar estos grandes bloques de hielo. ¿Por qué sabemos eso? Porque hasta la parte de Nuevo México van a arrojar grandes rocas gigantescas que seguramente fueron arrastradas por este descongelamiento, por el agua que iba descongelándose, y esas rocas que no pertenecen al contexto en el que las vemos hoy en día,
pues bajaron, ¿no? Va a haber un descongelamiento, van a bajar las rocas hasta la parte de Nuevo México. Y es el momento, sube y baja de los hielos, van a permitir que haya movimiento de estos cazadores recolectores en diferentes épocas. En algunos momentos vamos a encontrar restos o hallazgos arqueológicos de hombres que pues se mantuvieron como en una zona aislada, que alrededor no va a haber más ningún otro hallazgo, y lo que supone que seguramente quedaron como una especie de varados ahí en una zona, y que es lo que por eso es que no hay nada alrededor, no hay otro vestigio, ¿no? O quizá, como lo mencioné antes, se encuentre bajo del mar. Durante la glaciación de Wisconsin, el hombre sapiens se va a expandir y va a salir de lo que es el continente africano. Hasta ahorita no hay otra teoría donde demuestre lo contrario, que todos los hombres, todos los homínidos proceden del norte de África. Va a salir el hombre del Neandertal, y bueno, el que nos va a tocar a nosotros va a ser el Homo sapiens, ¿sí? Y aquí se ve cómo sigue el continente congelado. La Antártida pues ya ocupa más superficie, tiene una mayor superficie congelada, sigue siendo la misma superficie terrestre, pero tiene más densidad de congelamiento. Otra parte que llama la atención es que tanto Norteamérica, Europa y Asia tienen estas zonas congeladas, como es el caso de Canadá, el norte de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Escandinavia, van a estar congeladas, y eso les va a permitir también el paso de estos Homo sapiens para ir haciendo estos asentamientos. Hay otra ruta que se va a tomar hacia el sur de Asia, y que van a bajar mediante canoas, van a bajar hacia Australia o en paso terrestre, por aquello de que estaban pues pegados ahí las islas, ¿no? En el caso de América, lo que vamos a ver que estaba congelado va a ser Canadá, Groenlandia, Alaska, prácticamente todo el norte de Estados Unidos, más o menos hacia Nuevo México, y luego vamos a ver otra vez una parte por Venezuela a Chile, como ya lo habíamos comentado. Hay una parte que también van a tener posteriormente hallazgos arqueológicos muy antiguos y muy aislados, que es la parte de Baja California Norte y Sur también. Aquí vemos como las zonas desérticas era todavía un desierto más agresivo del que hoy conocemos, la parte de África, los pastos verdes que también por ahí se ven, y bueno, la parte congelada de Australia. No siempre estuvo así el continente, más bien esto estuvo, la superficie terrestre, más bien esto estuvo cambiando. En el caso de Asia, ya lo comenté, pues son nuevamente pues el lugar que ocupan más o menos por las repúblicas, la parte de Siberia, y bueno, vemos aquí cómo se va a hacer estos congelamientos. Va a tener este puente, ¿no? Va a estar más junto, va a descender tanto el mar que va a permitir que por la parte terrestre puedan llegar estos habitantes. Y bueno, en otro momento de este periodo cuaternario vamos a ver que estas islas polinesias, Filipinas, Malasias, van a estar también unidas hacia la parte de Nueva Zelanda, Oceanía, Australia, y esta va a ocupar otro punto de salida o de migración hacia América, que se encuentra en debate. Bien, para continuar vamos a ver que uno de los antropólogos que fue el primero en proponer que los primeros habitantes provenían que habían cruzado por el estrecho de Bering, va a ser el antropólogo checoslovaco Alex Herlika. Él va a trabajar en el Museo Smithsoniano y va a proponer toda esta teoría por el cual hacía 12,000 años, porque él lo interpreta por algunas herramientas, puntas de flecha que aparecen de una cultura conocida como Clovis,
y él interpreta que hace 12,000 años es que el hombre, estos cazadores recolectores, cruzaron, ¿sí?, hacia América, y que se quedaron un poquito ahí estacionados en el norte de Estados Unidos, más o menos y comenzaron a moverse y se quedaron más o menos en Nuevo México. Esa es una de las teorías, es la más aceptada, y que a partir de este puente el hombre, conforme cambiaba el clima, el hombre fue descendiendo por toda la parte de pues, Nuevo México, y luego vino por la parte de Centroamérica, de Chile, Venezuela, Chile, y bueno, vamos a encontrar más adelante que hay otros restos, pero bueno, que se han encontrado otros hallazgos. Pero esa es una idea que tiene Herlika. Después va a venir Paul Rivet, que es otro antropólogo francés, y Paul Rivet lo que propone es estas nuevas rutas. Dice, no, viene de la zona austral, de las islas polinesias, y en realidad, y porque él hace algunos hallazgos en los rasgos morfológicos, incluso semióticos, donde dice que estos habitantes son muy parecidos y que pudieron haber llegado por algunas corrientes hacia la parte sur de América, y que estos tuvieron estos asentamientos. Méndez Correa es otro antropólogo que él va a proponer que llegaron bien, se estacionaron en la superficie de la Antártica o Antártida, y que llegaron a la parte sur de América y ahí se establecieron. Estas son otras de las tres principales teorías de los primeros habitantes. Bueno, la ruta costera no es muy factible, aunque tampoco imposible, porque la ruta costera se dice que van a ir costeando toda la parte del Océano Pacífico, bueno, toda la parte del Pacífico, y que las mismas corrientes van a ser aprovechadas por estas canoas en cierta temporalidad, y que las mismas corrientes van a hacer que bajen. Esto se contradice un poco con lo que propone Rivet, con la propuesta de Rivet. Y bueno, otra está la ruta del Pacífico, la misma que propone Rivet, que es que llegaron por estos medios. No es muy bien aceptada porque dicen que técnicamente no se podían llegar en estas canoas, no se podían llegar a esta parte del continente, pero bueno, si habláramos de imposibilidades, pues sería difícil de creer cómo han construido todas estas, posteriormente cómo se han construido las pirámides, y posteriormente cómo la imposibilidad de construir un lugar como Machu Picchu. Entonces, bueno, no cabe, si hablamos de imposibilidades, pues sería imposible prácticamente todo. Otra se encuentra en la ruta del Atlántico, donde se dice que más bien el hecho de que estuviera congelada Europa y que tuvieran más este acercamiento de América, pues que por este medio del Atlántico es que vienen, hacen una parada aquí y llegan a la parte que podría ser Nuevo México o la parte de Mesoamérica, y que es porque se han encontrado algunas herramientas muy parecidas de lo que ocupaba la parte de España, Portugal, a la que se da en estos lugares, Tamaulipas en México, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las teorías. Posteriormente a estas justificaciones o estas teorías que se dan de cómo el hombre comenzó a poblar América, y que yo los invito a que se queden con una opción propia, qué es lo que ustedes piensan, si fue una, si fue otra o fueron todas, ¿no? Si todas son posibles. Vamos a ver que posteriormente se dan a la tarea los estudiosos, sobre todo desde el siglo XIX, se van a dar a la tarea de decir, bueno, hay que hacer un parteaguas, ¿no? Hay que comenzar a hacer divisiones de tiempo y de espacio, ya que sabemos o que tenemos algunas teorías de cómo se comenzó a poblar América, y que va a haber hallazgos que bien se dicen y se contradicen. Bueno, pues ahora toca la parte para dividir la historia de América. Y vamos a tener en un inicio la época precolombina, pero antes de ella vamos a tener la parte de donde se encuentran los paleoindios, que siguen siendo los cazadores recolectores, pescadores, y luego la parte arcaica, ¿sí? Donde ya estos núcleos de personas se van a comenzar a organizar,
se van a sedentarizar hacia más o menos hacia el año 7000, van a ir descendiendo ya en un congelamiento total, va a ir descendiendo, como les mencioné, muchos dicen que estamos todavía en esa etapa postglacial, y en el momento en que descienden estos congelamientos, en que el nivel del mar va a aumentar, pues esto va a dar un cambio no solo en la morfología y los rasgos morfológicos de los habitantes, porque se van a ir aclimatando, ¿sí? De ahí que quizá vimos un hombre que medía 1,40, 1,60 en la parte de Alaska, que estaba llenito porque era necesario conservar el calor, no ganar tanta altura, y vamos a ver cómo un hombre más neolítico va a tener, o del neolítico, que ya está en la parte de esta sedentarización, pues se va a volver más quizá corpulento, quizá esbelto y más alto, porque ya no requiere guardar este calor. Es así como también hacia el fin de la glaciación, hacia más o menos el año 7000, es cuando ya también toda esta fauna de mamuts, de dientes de sable, va a ir desapareciendo porque ya no es necesario. El hombre se está sedentarizando, está descubriendo también el fuego, se está organizando, y van a comenzar pronto a ver también algunos rituales mágicos, de enterramientos, de ofrendas, y sobre todo en la parte donde coincide de tener algún atributo o ritual hacia el sol, ¿sí? Como un marcador solar, como un marcador de tiempo y como un marcador de los primeros rituales que estos hombres van a tener. Hay otros hallazgos, sin embargo el más conocido, que quizá ya esté también saliendo, sea el de la cultura Clovis. Se había encontrado que nada más había lugares en Nuevo México, pero que ahora ya se encuentran distribuidos por todo el norte de Estados Unidos, y más o menos esta cultura está entre el año 12,000 antes de Cristo y 13,500 antes de Cristo. Sin embargo, posteriormente tenemos otros nuevos hallazgos que han aparecido en los últimos años, que hablan de un poblamiento tardío, en el caso que sean Clovis y Folsom. Aquí los tenemos ubicados más o menos en Estados Unidos, en lo que es Nuevo México, pero ya aparecieron otros, que es como el caso en Sudamérica, que es el caso de Monteverde, otro en la Patagonia chilena, donde se han descubierto que tienen 14,000 años. Eso te arroja otra lectura, y es muy diferente en rasgos culturales, de rasgos en sus manifestaciones de pintura rupestre, artísticas, van a ser, o de rituales, son muy diferentes. Los encontrados aquí en Sudamérica parece ser que no tienen ninguna familiaridad, parece ser que no bajó el hombre, sino realmente se acepta más, en este caso, la teoría que tenía de Rivet. Y bueno, eso es lo que está ahora en debate por estos nuevos hallazgos. El otro hallazgo que ya también les había comentado es de una chica, creo que aparece de hace 14,000 años antes de Cristo, en la parte de Yucatán, en una de las cuevas dentro de los cenotes. Eso también ya ha derribado un poco más este primer poblamiento tardío. En realidad existe un poblamiento temprano. Posteriormente, ya para la otra parte del curso, vamos a platicar de cómo quedaron el acuerdo de dividir la historia precolombina, ¿sí? Aquí vemos el periodo paleoindio, arcaico, formativo, clásico y posclásico, pero eso ya será otra historia. Espero que se haya entendido. Ya tendremos oportunidad de discutirlo en clase por Zoom. Y bueno, espero que guarden todas sus dudas. Por ahí voy a dejar una lectura ya de lo que se conoce como esta región de Mesoamérica. Y por mi parte eso es todo. Espero no haberlos aburrido. Gracias.